quiero responder algunas de las preguntas que nos hacen mucho y es sobre el método sin cavar bastante seguido y otros temas relacionados como la salud también, de hecho, fascinante. Hay mucho sobre el método sin cavar que te lleva a otros temas interesantes, pero primero que nada la pregunta más común, ¿qué es el método sin cavar? Así que una definición breve, se trata de alterar lo menos posible el suelo y alimentar el suelo con composta. El mantillo también puede ser otras cosas como materia orgánica sin descomponer, dependiendo de dónde estés en el mundo. Así que esa es una definición muy amplia, solo para ponerlo en contexto. ¿Y cómo empiezas? Bueno, solo traje algo. No voy a preparar una cama de cultivo aquí, pero es solo para mostrarte cómo puedes hacerlo. Así que aquí hay un pedazo de cartón. Esta es solo la fase 1, solo el primer año, el primer mes, 2 o 3, cuando el cartón es útil. Después de eso ya no lo necesitas todo el tiempo. En los años siguientes no vas a usar cartón porque el cartón es solo para evitar que la luz llegue a las plantas existentes, que a menudo llamamos maleza. Es una palabra un poco peyorativa, maleza, pero básicamente significa plantas que no quieres que crezcan ahí, así que puedes sofocarlas para privarlas de luz, entonces mueren. Y eso significa que el suelo queda libre para las raíces de las plantas que sí quieres que crezcan. Y eso es lo que el método sin cavar hace de manera tan hermosa y sencilla, al sofocar el crecimiento de maleza existente, y entonces morirán, pero no todas morirán. Y de hecho aquí tenemos algunos ejemplos. Hay otra forma en que podrías hacer esto, pero esta cama de cultivo se hizo hace menos de un año, en enero. Ahora estamos en noviembre, hacia el final del año de jardinería. Es una oportunidad para pensar en cómo hacer todas estas cosas y empezar de nuevo. Pero básicamente, al poner cartón sobre las malezas como lo que hay aquí, hay bastantes malezas perennes como dientes de león, ranúnculos y la correhuela. Así que han vuelto a crecer durante el año y las hemos estado quitando usando una herramienta para hacer palanca y sacar las nuevas raíces. Eso reduce el vigor de la raíz principal y luego la correhuela en realidad muere, pero aquí todavía no ha muerto. Toma 2 años, así que en el primer año de malezas perennes vigorosas tendrás que deshiervar un poco más en el segundo año. Si tienes malezas persistentes como la cola de caballo, Equisetum, también tendrás que seguir deshiervando. La grama, quizá Elymus repens, en un año puedes deshacerte de él, pero tienes que hacer el seguimiento. Así que el método sin cavar se trata de dejar todo en su lugar, el suelo, las plantas, no hacer una excavación inicial, incluso si tienes un suelo arcilloso pesado, eso es incluso mucho mejor. El método sin cavar funciona muy bien en suelos arcillosos porque básicamente es un buen suelo. Así que estás sofocando el crecimiento existente, luego heredas la hermosa estructura que ya está ahí y usas eso para cultivar tus plantas. Pones el compost, que es un medio muy fácil de trabajar, puedes sembrar y plantar en compost así. Sabes perfectamente que esto funciona de maravilla, como puedes ver en mi jardín, y si hay semillas de maleza en este compost, que probablemente las haya, entonces son fáciles de quitar. De hecho, esto nos lleva a la segunda fase, si quieres, que es así. Este es el final del primer año y de hecho teníamos una planta de pepino aquí, pero la mató la helada, así que finalmente está terminado y hay algunas malezas creciendo ahí. Como esa es una cerraja, ves lo fácil que se arranca eso del compost de la superficie. Así que desherbar es mucho más fácil que si esto fuera tierra, porque la tierra aquí es bastante pegajosa. Así que puedo desherbar muy rápido lo que hay aquí ahora y me gusta hacerlo antes del invierno. Estas van a la pila de compost y luego pondremos un poco de compost fresco ahí. Esa es la dosis anual de mantenimiento, alrededor de 2 a 3 centímetros, como una pulgada de compost nuevo una vez al año. Ese es el método sin cavar. Hay solo un método extra que podrías usar si tienes una gran área de terreno llena de maleza, plantas que no quieres, y quieres deshacerte de ellas rápidamente. Y si quieres hacerlo rápido, aplica un acolchado. Sabes, digamos que tienes cientos de metros cuadrados, yardas cuadradas, un cuarto de acre o algo así, y quieres usar pedazos de cartón como ese. Bueno, eso va a tomar mucho tiempo. Se superponen mucho, necesitan superponerse por aproximadamente esa cantidad, 10 centímetros, 4 pulgadas. Así que puedes hacerlo. Nosotros lo hicimos con plástico negro en esa área de ahí, que ahora está cultivando centeno para grano y mostaza. Este año hubo calabazas ahí y tuvimos una cosecha fantástica de calabazas y comenzó en enero de este año. Estaba así que fue vigoroso.
pasto, maleza, todo eso lo llamo pastizal, ya sabes, los animales podrían pastar ahí y luego lo cortamos, lo dejamos corto. Eso hace que sea más fácil poner un poco de composta, esparcir un poco de composta, como de 5 a 7 centímetros, 2 a 3 pulgadas. Eso es todo. No fue una gran cantidad, al menos yo diría que no fue una gran cantidad. No es para cultivar lo que vas a cultivar, porque después ponemos plástico negro, eso excluye la luz. Así que eso lo pusimos en enero, podrías hacerlo en febrero, incluso podrías hacerlo en marzo. Y luego hay tiempo para que las malezas mueran antes de que plantes cultivos de verano, en este caso la calabaza, para cosechar en septiembre. Cosecha fantástica, tanta comida con relativamente poco trabajo, no tomó mucho tiempo, ya sabes, esa es una forma de empezar. Pero el plástico no se usa cada año, es solo una vez al año. Quiero decir, es solo una vez, así que lo usas al principio para eliminar el crecimiento existente y ahora el suelo está realmente limpio. Mira, las malezas que quitamos, la correhuela otra vez, tuvimos que seguir quitándola, pero no es muy difícil y ahora estamos avanzando. No vamos a usar más plástico en esa parte del terreno, pero el plástico lo puedes reutilizar, así que no es un plástico de un solo uso, es simplemente una manera agradable, rápida, sencilla, fácil y, diría yo, bastante ecológica de limpiar el terreno y cultivar algunas plantas bonitas. Así que echemos un vistazo a otras formas, otros métodos. Eso podría ser un poco diferente en el método de no cavar comparado con quienes están acostumbrados a cavar y labrar la tierra. Y nuevos trucos que puedes aprender. Así que otra pregunta es, ¿cómo es diferente la jardinería con el método de no cavar? Y de hecho, esa es una muy buena pregunta porque es mucho más que simplemente decidir no perturbar el suelo. Eso te lleva un montón de posibilidades. Y estoy probando muchas de esas aquí con experimentos, así que puedo responderte con la evidencia que he acumulado durante muchos años de las diferencias entre si haces un enfoque de cavar o de labrar la tierra y de no cavar. Por ejemplo, aquí mismo tenemos un bancal en el que saco mi pala cada diciembre, así que será en aproximadamente un mes cuando tengamos que limpiar el bancal. De hecho, esta es una desventaja de cavar y una ventaja de no cavar. Puedes seguir cosechando más fácilmente durante el invierno porque no tienes que considerar la necesidad de cultivar la tierra en ningún momento. Así que limpiamos ambos bancales, de hecho, para mantener la igualdad entre ellos. Bancales cavados y sin cavar del mismo tamaño. Y en este yo cavo y pongo el compost en la zanja, así que ambos bancales tienen la misma cantidad de compost. Ese está cavado una vez al año, así que ya vamos llegando al año 11. Voy a hacer esto por la 12ª vez antes del próximo año y este año. Este bancal durante 11 años ha recibido simplemente la misma cantidad de compost. De hecho, 2 carretillas llenas encima y eso es todo. Así que una gran diferencia es que estás ahorrando mucho tiempo, no estás haciendo ese trabajo de cultivo. Y luego de eso viene el deshierde. Obtenemos muchas más malezas en el suelo cavado, pero eso no significa que ignores las malezas. Yo diría lo contrario. Porque lo que he notado con el método de cavar es que la gente suele dejar que las malezas crezcan un poco hacia el final del verano y durante el otoño, porque saben muy bien que pueden simplemente enterrarlas al cavar y listo, trabajo hecho, como un agricultor arando el campo. Bueno, no puedes hacer eso con el método sin cavar, a menos que vayas a reutilizar el cartón, pero te animaría a que no lo hagas, al menos en parte. Sabes, no sabemos qué contiene el cartón, no es un producto perfecto, está bien usarlo una vez, en realidad no veo ningún gran problema. Y los hongos en el suelo son geniales. Comen pegamentos y todo ese tipo de cosas que hay ahí, estoy convencido de eso. Hay bastante investigación en ese sentido, pero ya sabes, solo úsalo lo menos posible, así que es muy factible con el método sin cavar. ¿Viste lo fácil que es sacar las malezas de la capa superficial de composta? Y así tienes el suelo limpio todo el tiempo. Así que aquí es un jardín bastante grande, lo manejo con algo de ayuda. Es un huerto comercial, 1/3 de acre, 1500 metros cuadrados. De hecho, pasamos muy poco tiempo deshierbando, más bien arreglando las orillas. Revisa mi video sobre cómo delimitar los bordes. Mantener los bordes ordenados hace que deshiervar sea muy factible, pero tienes que estar pendiente y no dejar que ninguna mala hierba dé semilla. Eso ayuda a mantener tu suelo más limpio, tu composta más limpia. La siembra sucesiva es mucho más rápida y fácil porque no tienes que preparar el suelo. Preparación de camas sin cavar. Esa es una frase encantadora que me encanta. Sale muy fácil y además es muy rápido. Sacas la planta anterior cuando termina, ya sea una lechuga, un repollo o algo así, o si es betabel. Simplemente vas limpiando el suelo mientras cosechas y solo quitas cualquier maleza, recoges los restos para mantener bajo el número de babosas y entonces ya estás listo para continuar.
Puedes poner nuevas plantas, a veces incluso puedes intercalar entre las plantas existentes y eso es más fácil sin cavar porque no tienes la presión de las malezas, hay menos malezas. Así que, como estas, la col rizada en realidad empezó su vida entre cebollas. Las cebollas estaban creciendo y llegando a su fin el mes pasado, y yo puse plantas de col rizada entre las dos hileras de cebollas, y él. Porque la col rizada no necesita crecer mucho durante ese primer mes, solo está echando raíces, luego cosechamos las cebollas, la col rizada brota y crece rápidamente. Así que, de hecho, todo lo que puedes ver aquí son segundas siembras, no siembras sucesivas, porque es muy rápido y sencillo. Mantén el terreno siempre ocupado con el método sin cavar. No tienes que preocuparte por volver a aplicar composta en el verano. Es una aplicación al año, lo cual es hermoso porque te libera tiempo en el verano para hacer las cosas importantes. Cosechando y plantando, e incluso el hinojo aquí es la tercera siembra. De hecho, eso fue zanahoria e hinojo, seguido de pepino, seguido de hinojo. Y eso lleva a otro aspecto del método sin cavar, que es menos rotación, ya sabes, con la jardinería y especialmente la jardinería de vegetales. Viene con todo un conjunto de reglas y cosas como que tienes que hacer una rotación de 4 años. Ya sabes, la gente lee esto y, les dicen que, Dios mío, ya sabes. Es solo otro tema en el que pensar e incorporar a tu conciencia de lo que estás haciendo. Me doy cuenta de que con el método sin cavar es mucho menos importante porque tienes una salud y fertilidad del suelo tan fuertes todo el tiempo. Allá, justo en este momento, hay unos puerros. De hecho, hoy empezamos a cosecharlos y es el 9º año consecutivo que crecen en el mismo suelo. Y en ese mismo año hemos tenido papas por 9º año, así que estoy cultivando papas y puerros. Esa es una buena sucesión de cultivos que puedes hacer en este clima, todo en el mismo año y en la misma cama de cultivo durante 9 años seguidos. Todo lo que puedo decir es que hasta ahora está bien. No estoy diciendo que nunca roten, pero simplemente que no necesitan hacerlo tanto como les han dicho. Así que tienen mucha más libertad. Hay muchas otras cosas que también se derivan de eso. No olviden revisar mis otros videos y mis libros. Y ya saben, siempre estamos hablando de esto, investigando también y encontrando más información. La prueba de 3 franjas allá, en realidad, solo está revisando el efecto de aflojar la tierra con una horquilla en comparación con cavar. Y hasta con esa cantidad de alteración del suelo, hemos visto durante 9 años una caída del 8% en las cosechas, así que simplemente no necesitas hacerlo. Ni siquiera te preocupes por ningún tipo de alteración del suelo. Y eso nos lleva ahora a otra pregunta que también es muy interesante sobre mantener el suelo cubierto todo el tiempo. ¿Es necesario hacerlo? Una tercera pregunta es: ¿necesitamos mantener los bancales llenos y el suelo cubierto? Bien, esta ha surgido mucho recientemente. Y hay un movimiento muy fuerte en la agricultura llamado agricultura regenerativa, que como muchas cosas luego se ha traducido en jardinería regenerativa. Pero los conceptos en la agricultura y la jardinería son diferentes, como dejar campos enteros o tener campos enteros de suelo desnudo y cultivado. Eso no es una buena idea. Eso no es lo que hacemos normalmente en la jardinería, especialmente en el método sin cavar, así que el suelo no se altera. De hecho, nunca está desnudo, así que el suelo siempre está cubierto, como ahí. Mantillo de composta que hemos puesto. Hemos tenido 2 cosechas este año, así que son 2 cosechas desde marzo pasado. Tuvimos ajo, luego coles, ahora pusimos eso. Las coles apenas terminaron recientemente, como a mediados de octubre. No hay tiempo para cultivar nada más este año, así que lo dejaré vacío. El suelo no está cubierto. Está lleno, si lo prefieres, está lleno de vida y alimento para los organismos del suelo. Y luego estará listo para plantar la próxima primavera. Detrás de mí hay un bancal que está literalmente lleno o cubierto de plantas. Esa, la verde y frondosa, es mostaza salapizaba, que estoy usando como cultivo de cobertura y abono verde. Y eso significa que es una siembra que no es para comer, aunque en realidad sí puedes comer estas puntitas de aquí. Son muy buenas en un salteado o en una ensalada, y esas semillas se sembraron al mismo tiempo que plantamos el ajo. Así que el ajo está saliendo aquí y es una forma de tener el suelo más cubierto si lo prefieres, porque el ajo cuando empieza a crecer en realidad no cubre mucho el suelo, de hecho casi nunca lo hace realmente. Así que la mostaza la va a matar la helada. Esa es la belleza de esto. Es algo que hice aquí, de hecho en esta cama, el otoño pasado. Funcionó muy bien, así que la mostaza eliminada por la helada deja que el ajo crezca. Así que esa es una forma de tener una cobertura extra si lo prefieres y es algo bueno, es un buen método para tener en cuenta. Buena técnica para tener bajo la manga. Piensa en formas en las que puedas hacer algo así. Hay más maneras. Yo sigo probando algunas todo el tiempo y me divierto haciéndolo. Mantén el suelo cubierto, sí, por supuesto. Puede ser composta, pueden ser plantas. Y ahora vamos a ver algo un poco diferente, que es la asociación de cultivos.
¿Qué es la asociación de cultivos si necesitamos hacerlo? Bueno, está causando muchos problemas. Creo que la discusión al respecto hace que la gente se preocupe porque piensan que no están asociando lo suficiente sus cultivos. ¿Qué significa eso siquiera? Y para mí significa compañerismo, lo que implica proximidad, lo que significa tener plantas razonablemente cerca unas de otras para que siempre haya una planta vecina y puedan ser compañeras. Y en mi experiencia, de nuevo, esto se basa en 40 años de hacer esto. Nunca he visto que a las plantas no les gusten otras plantas, pero sí he visto situaciones en las que, digamos, las plantas se han puesto demasiado cerca de plantas vecinas que tienen necesidades diferentes o exigentes de luz y humedad. Si haces eso, si plantas una lechuga cerca de una planta de calabacín, ambas plantas jóvenes al mismo tiempo, bueno, ese calabacín va a tomar muy rápido toda la luz y la humedad, y la lechuga básicamente desaparecerá. Eso no significa que sean malas compañeras, simplemente significa que fue una siembra inadecuada. Así que eso es más lo que necesitamos resolver. Situaciones donde podamos poner cualquier planta, de hecho cualquier planta junto a otra planta. Un comentario que a menudo recibo es sobre el hinojo, porque aparentemente el hinojo de Florencia tiene la reputación de no gustarle a otras plantas o de no gustarles a otras plantas. Es lo que la gente ha escuchado, no es cierto. Pongo estas fotos en, digamos, Instagram y lo entiendo. Pensé que al hinojo no le gustaban otras plantas. Están creciendo muy bien junto a la lechuga, la espinaca y todo tipo de cosas así. Así que siéntete libre de mezclar tus plantas tanto como puedas, y eso en realidad es muy bueno. Sabes, es como el policultivo si te gusta, y no te preocupes por si las plantas se llevan bien entre sí. Solo conoce los requisitos de humedad y espacio. Por ejemplo, ahí están las chiribías y son una segunda siembra entre cebollas. Así que no es que las chiribías especialmente se lleven bien con las cebollas, sino que las cebollas ya estaban terminando. Estábamos buscando un lugar para sembrar algunas chiribías a finales de junio, bastante tarde. Vimos la oportunidad, pusimos unas cuantas semillas de chiribía ahí, y no sería una cosecha enorme, pero es una cosecha sucesiva si lo prefieres, y por un tiempo las chiribías estuvieron creciendo entre las cebollas. Y aquí tenemos, todos estos son brásicas, y esto también se relaciona con una pregunta anterior. No tienes que preocuparte por la rotación. Muchas brásicas juntas, brásicas allá, nueva siembra de mostazas, pero el espaciado. Si ves la col rizada aquí, están bastante juntas, incluso sembradas en grupos. Eso es porque es una plantación tardía. Fueron sembradas en julio, trasplantadas en agosto, y no van a crecer tanto. Así que puedes ponerlas más juntas, puedes darles más compañía si quieres. Y sí, a mí me parecen muy saludables. Mientras que si hubiera sembrado la col rizada antes, estarían más separadas y tendrían tiempo de crecer en ese espacio. Así que esto se relaciona, la asociación de cultivos se conecta con muchos otros aspectos, como todo en la jardinería en realidad. Y para terminar, me encantaría llevarte a un aspecto aún más profundo que tiene que ver con la salud. La última pregunta por ahora es, ¿cómo se relaciona la salud del suelo con la salud de las plantas y la salud humana? Bueno, es una pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia y que recientemente, ahora en nuestros tiempos modernos, como los llamamos, están surgiendo muchos resultados. Es fascinante. Si primero consideramos qué es la salud humana y cómo se relaciona eso, digamos, con nuestro intestino, así que el intestino es donde termina la mayor parte de nuestra comida, después de pasar por el estómago, el sistema digestivo. Y hay muchos microbios ahí que se encargan de digerir la comida, y eso es. El conjunto de microbios en el intestino se llama microbioma intestinal, y las personas que estudian la biología del suelo usan esa misma frase para el suelo. Así que tienes el microbioma del suelo, la colección de microbios en el suelo, y lo que se está notando cada vez más es lo similares que son estos dos biomas. Por eso en realidad es bueno comer un poco de tierra, no cucharadas, pero ya sabes, no hay problema en dejar un poco de tierra en tus zanahorias, por ejemplo. Así que cuando lavamos estas zanahorias estoy muy feliz. Si mis clientes no limpian ese poquito de tierra, por ejemplo, yo comería muy feliz una zanahoria así, por ejemplo. Y eso significa que estás obteniendo algunos de estos microbios saludables. Y los estudios científicos detrás de esto que están saliendo dicen cosas como la Universidad de California, Los Ángeles recientemente, que el 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. ¿Qué tal esa afirmación o descubrimiento?
Es increíble. Así que podemos mejorar nuestra salud comiendo alimentos excelentes de nuestros jardines. Es una noticia maravillosa para los jardineros. En particular diría que los jardineros que practican el método sin cavar, donde tienes un microbioma del suelo súper saludable gracias a no cavar, porque lo permites, lo fomentas y lo construyes todo el tiempo también. Y el profesor Tim Spector de Londres está haciendo mucho trabajo sobre esto y analizando la relación entre la salud del microbioma intestinal y la salud del cerebro, el estado de ánimo en el que estamos. Hay mucho por descubrir sobre todo este tipo de cosas y recientemente recibí un mensaje de un tipo en Montana, Estados Unidos, que se llama Wayne Bellison. Él decía que le apasiona. Él ha estado practicando el método de no cavar desde hace bastante tiempo, siguiendo mis métodos y enseña mucho sobre eso, y a través de eso pensó, tengo que probar esto en mí mismo, la relación con la salud. Así que eliminó el azúcar, hizo un esfuerzo por comer más, mucho más de su propio terreno, su huerto sin cavar, y muy rápido perdió 12 libras de peso. La presión arterial bajó, dejó la mayoría de las pastillas y dijo que lo que más le sorprendió en realidad fue su cerebro. Simplemente su cerebro está funcionando mejor y eso es lo que he estado notando yo mismo en los últimos 10 o 15 años haciendo algo similar. Realmente he reducido el azúcar y en realidad soy diabético tipo 1, así que estoy bastante consciente de eso. Pero definitivamente estoy comiendo más verduras, probablemente también un poco más crudo. Básicamente estoy incorporando más microbios, estoy más alerta, es simplemente maravilloso. Y Wayne tiene un dicho muy bueno para eso. Él dice, cambia tu comida, cambia tu estado de ánimo. Así que todos podemos hacer eso y estoy seguro de que volveremos a esta pregunta y a muchas similares en los meses y años por venir. Así que mantente atento aquí y estoy seguro de que hablaremos mucho más sobre esto.